Una criada cruel golpeó a una niña autista por ser negra, pero ella nunca imaginó que su jefe la observaba y ella quedó pálida cuando... El grito no fue fuerte, ni siquiera fue claro, pero fue suficiente para helar la sangre de quien lo escuchó por primera vez. Camila tenía 8 años y hablaba muy poco. No por timidez, ni por miedo, sino porque su mente era un universo distinto. Un lugar lleno de sonidos que no todos podían oír, colores que cambiaban sin avisar y emociones que se enredaban como cintas sin fin. Camila era autista. Negra. Diferente. Y eso, en la mansión del Valle, era algo que muchos no estaban dispuestos a aceptar. La casa era una construcción monumental de más de 2 siglos, rodeada de jardines simétricos, estatuas italianas importadas y vitrales que deformaban la luz del sol en colores fúnebres. En su interior, el silencio mandaba. Las pisadas se sentían como intrusiones. Las palabras eran medidas, el respeto era una obligación y las emociones estaban, simplemente, prohibidas. Todo debía permanecer bajo control. Alonso del Valle, su padre adoptivo, había mandado construir un cuarto especial para ella, en el ala oeste de la mansión, donde las paredes eran de tonos suaves, con muebles redondeados para evitar golpes y luces tenues para no agitar su sensibilidad. Allí, Camila podía pasar horas mirando una sola mariposa dibujada en su cuaderno, o acariciando la textura de una manta que su madre adoptiva, ya fallecida, le había dejado antes de morir. El problema era que Camila no vivía sola en ese mundo. La mansión tenía empleados que no eran precisamente gente amable. El personal había sido heredado por generaciones. Había cocineros, jardineros, mayordomos, pero la que dominaba todo era Graciela, la criada principal. Alta, huesuda, de rostro afilado y sonrisa ausente. Era la autoridad silenciosa. Nadie discutía con ella. Nadie se atrevía a cruzarla. Ni siquiera Alonso. Graciela caminaba por la casa como si le perteneciera. Todos sabían que, en el pasado, había tenido una relación discreta con Alonso, antes de que él se casara. Aunque eso nunca se dijo abiertamente, el ambiente se tensaba cuando se cruzaban miradas. Graciela jamás le perdonó haber elegido a otra mujer. Mucho menos, haber traído a una niña rara y morenita como hija, desafiando todas las normas sociales del círculo en el que se movían. No entiendo por qué la trajo aquí, decía Graciela entre dientes mientras limpiaba el piano de cola del salón principal. Esta no es casa para ese tipo de criaturas. La cocinera, una mujer mayor y más amable llamada Matilde, le lanzó una mirada rápida. Es una niña, Graciela. No un tipo de criatura. Va. Soltó Graciela con desprecio. Es muda, no obedece, no mira a los ojos. ¿Tú crees que una niña normal se pasa el día abrazando peluches y balbuceando dibujos? No, Matilde. Eso no es una niña. Es una carga. Mientras tanto, en la biblioteca de techos altos, Alonso discutía con su abogado de confianza, el licenciado Padilla, un hombre de voz quebrada y ojos nerviosos. Necesito modificar el testamento, dijo Alonso sin rodeos. Quiero que Camila quede protegida. Quiero que todo lo mío pase a su nombre. Todo. Padilla parpadeó, sorprendido. Incluyendo la casa, las cuentas internacionales, las acciones. Todo. Si algo me pasa, ella debe quedar segura. El abogado dudó. ¿Y su hijo, señor del Valle? ¿Emiliano? Alonso bajó la mirada, tomó aire. Emiliano ya es un hombre. Tiene su vida hecha. Su ambición no puede ser más grande. Y eso me da miedo. Padilla bajó la vista al maletín. Sabía que tocar el tema del hijo era peligroso. Emiliano tenía 29 años, vivía fuera del país, en teoría dirigiendo una sucursal de los negocios familiares. Pero los rumores hablaban de deudas, malas compañías y una relación oscura con empresarios corruptos. Haré el cambio, entonces, dijo el abogado mientras recogía los papeles. ¿Está completamente seguro? Como nunca antes en mi vida, respondió Alonso sin titubear. Esa misma noche, Camila se sentó en el suelo de su cuarto con un lápiz morado entre los dedos.
En el papel, dibujaba una figura alta, con un cuchillo en la mano, frente a una mujer en el suelo. La cara de la figura era confusa, pero sus ojos eran afilados. Camila se quedó mirando el dibujo por varios minutos, luego lo dobló en 4 partes y lo metió debajo de su almohada. Afuera, Graciela entraba con una bandeja. «Hora de cenar, niña». Camila no respondió. No la miró. Solo siguió acariciando la manta azul que tenía sobre las piernas. Graciela dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe seco. ¿Así me agradeces que te traiga comida? Malcriada. No tienes modales. Ni siquiera deberías estar aquí. Camila levantó lentamente la cabeza. No dijo nada. Pero la mirada que lanzó hizo que Graciela apretara los dientes. «Contéstame, maldita», susurró. «Dime algo. ¿O es que tu raza tampoco sabe hablar?» De pronto, le arrancó la manta de las piernas, haciendo que Camila se encogiera de golpe, como si la piel se le hubiese roto. «Eso no es tuyo. Nada aquí es tuyo», espetó con rabia. Camila emitió un sonido leve, gutural. No era un grito, pero sí un quejido doloroso. Graciela se congeló. Cerró la puerta del cuarto con llave y se acercó. ¿Me estás desafiando? Camila apretó los puños. Graciela levantó la mano, pero en lugar de golpearla, simplemente le dio una bofetada sorda con el dorso. No fue fuerte, pero fue cruel. La niña no lloró. Solo se encogió, abrazando su propio cuerpo, como si desapareciera. Desde su oficina en la ciudad, Alonso, que había instalado cámaras de seguridad en varias habitaciones, miraba las grabaciones de rutina desde su portátil. Esperaba ver a su hija dormida, como siempre. Pero lo que vio lo dejó paralizado. La imagen mostraba con claridad el cuarto de Camila. La cámara, bien oculta en una lámpara, registró cada gesto de Graciela. La voz también era clara. Nada aquí es tuyo. Ni siquiera tu apellido. Alonso se quedó en silencio. El rostro completamente inmóvil. Las manos le temblaban. La respiración se le cortó. En la pantalla, Graciela se agachaba y decía al oído de Camila: «Tu madre también fue una sirvienta. Y yo la hice desaparecer». Alonso cerró la portátil de golpe. Apoyó la cabeza sobre el escritorio. No podía creerlo. Mientras tanto, Graciela salía del cuarto con la manta azul en los brazos. La tiró al fuego de la chimenea del pasillo, sin mirar atrás. Matilde, que venía caminando con una bandeja de té, la vio hacerlo. ¿Esa no era la manta de la niña? Era una trampa emocional, respondió Graciela con desprecio. Tiene que aprender que aquí no se vive con recuerdos. Se vive con reglas. Matilde la miró horrorizada. Eso no es una niña, para ti es un objeto. Graciela se acercó a ella lentamente. Para mí, es un problema. Uno que va a desaparecer pronto. Y sin más, se fue. Esa noche, Camila se quedó dormida en el suelo, temblando. Abrazaba un dibujo arrugado donde aparecía una mariposa. Esa mariposa era su señal de emergencia. Su esperanza. Alonso se levantó, salió de la oficina, tomó las llaves del coche. Llamó a su abogado. «Padilla, voy para la casa. Ahora. Y llama a Luciano. Dile que es momento de sacar a la luz lo que escondimos por años». «¿Qué ocurre, señor del Valle?». Alonso tardó en responder. «Camila está en peligro. Y no solo por ser diferente». Padilla tragó saliva al otro lado del teléfono. En la pantalla, mientras Alonso salía apresurado, la imagen congelada mostraba a Graciela mirando directamente a la cámara, como si supiera que alguien la vigilaba. El silencio en la mansión ya no era solo elegante, ahora era una amenaza. Alonso del Valle condujo de madrugada por la autopista vacía con las manos firmes al volante y la mirada perdida. Su mente repasaba una y otra vez el rostro de Graciela, captado en la grabación como un reflejo demoníaco. El fuego en su interior pedía justicia inmediata, pero algo dentro de él, una sombra vieja, un presentimiento más fuerte que el odio,
le decía que aún no era el momento de actuar. Algo más se escondía detrás de esos ojos fríos. Algo que no había visto, todavía. Al llegar, el amanecer apenas comenzaba a teñir de gris el horizonte. Entró a la mansión sin hacer ruido. Subió directamente al cuarto de Camila. La encontró despierta, sentada en la alfombra, con la mirada fija en una hoja. El dibujo mostraba a una mujer arrodillada, cubriéndose el rostro con las manos mientras lloraba sangre. Alonso se arrodilló junto a ella con suavidad. ¿Esa mujer quién es, Camila? La niña no respondió. Solo deslizó el dedo por una línea de tinta roja que salía de los ojos del dibujo. ¿Te hizo algo esa mujer? Camila levantó la mirada. No dijo nada. Pero la forma en que apretó los labios fue respuesta suficiente. Alonso le acarició el cabello, sintiendo cómo su mundo comenzaba a fracturarse por dentro. No solo estaba criando a una niña con heridas invisibles. Estaba criando a una niña en medio de un nido de serpientes. Bajó al salón principal donde Matilde le esperaba con una taza de café. La mujer, de mirada cansada y voz suave, lo recibió sin hablar. Solo extendió la taza como si fuera una advertencia disfrazada de cortesía. ¿Durmió en la casa, señor del Valle? No dormí, contestó él mientras bebía de un trago. Estuve revisando las grabaciones. Vi lo que hizo Graciela. Matilde cerró los ojos por un momento, como quien confirma algo que temía desde hace tiempo. Esa mujer ha sido veneno desde que llegó. Y ahora se ha vuelto más cruel, pero no actúa sola. ¿Quién más? No puedo probarlo, pero he escuchado cosas. Conversaciones en la cocina, cuchicheos entre empleados. Emiliano ha estado en contacto con ella. Alonso sintió una punzada en el pecho. Emiliano, su propio hijo. El heredero de su apellido. El reflejo de su juventud, también reflejo de sus errores. Esa misma tarde, Emiliano llegó sin previo aviso. Vestía con elegancia, llevaba un reloj de marca, perfume extranjero, sonrisa encantadora. Abrazó a su padre con una efusividad que parecía sobreactuada. Padre. Qué gusto verte. He estado en Dubái cerrando acuerdos. ¿Cómo está mi pequeña hermanita? Alonso lo observó en silencio unos segundos. Camila está bien. Aunque no parece importarte mucho. Claro que me importa. Es parte de la familia, dijo Emiliano, sirviéndose whisky sin preguntar. ¿Te has comunicado con Graciela últimamente? Emiliano se detuvo. La sonrisa se mantuvo, pero sus ojos parpadearon rápido. ¿Por qué lo preguntas? No me gusta que me oculten cosas, dijo Alonso, manteniendo la calma. Y últimamente ella ha hecho cosas imperdonables. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que me hacen pensar que alguien le está dando poder. Recursos. Confianza. Emiliano soltó una carcajada tensa. ¿Estás acusándome de algo? Estoy preguntando, dijo Alonso con voz baja. Pero tú acabas de reaccionar como si estuviera acusándote. Emiliano se sirvió más whisky. Esta vez no sonrió. ¿Sabes qué pienso, padre? Que desde que esa niña llegó, todo cambió. La casa, tú, las decisiones. Ni siquiera es de nuestra sangre. Y ya está ocupando el lugar que era mío. Alonso se levantó lentamente, acercándose a la ventana. Se quedó mirando el jardín, los árboles perfectamente alineados. Habló sin mirarlo. ¿Estás celoso de una niña autista, Emiliano? Estoy celoso de cómo te has olvidado de tu hijo por criar a alguien que ni siquiera puede mirarte a los ojos. Ella me mira, de otra forma. Y eso basta. El silencio entre ambos fue pesado. Casi insoportable. Alonso volvió a hablar. Tú nunca quisiste a tu madre. Emiliano apretó los puños. Ella no me quería. Tú lo sabías. Ella te tenía miedo. Porque tú la alejaste. Alonso se giró con la mirada encendida. Yo no alejé a nadie. Yo protegí a tu madre de ti y de Graciela. Emiliano no respondió. Sus labios temblaron, pero no habló más.
Salió de la habitación con el vaso en la mano. El hielo se deshacía en sus dedos. Durante los días siguientes, la tensión en la casa aumentó. Camila comenzó a tener episodios de ansiedad. Se mordía los brazos hasta sangrar. Se escondía en los armarios. Se negaba a comer. Los sirvientes murmuraban que estaba poseída. Algunos creían que era una señal de maldición. Otros, simplemente, querían que se fuera. Graciela no perdió la oportunidad. Manipuló con precisión cada conversación, cada mirada. Yo la vi robando en la cocina, decía a Matilde. Tomó un anillo de oro. Lo escondió en su cajón. Eso no puede ser, contestaba Matilde. Ella ni siquiera entiende el valor del oro. ¿Y tú crees que no ha aprendido ya a manipular? Se hacen las inocentes, pero en el fondo son igual que todos. Es una niña, Graciela. Es un error. Fue entonces cuando apareció Marina. Joven, de unos 30 y pocos años, con el cabello recogido, lentes redondos y una voz que transmitía paz. Era terapeuta infantil, especializada en niños dentro del espectro autista. Alonso la contrató sin consultar a nadie más. Fue una decisión directa, personal, urgente. Marina conoció a Camila en el jardín trasero. La niña estaba sentada en el césped, moviendo sus dedos en el aire como si acariciara cosas invisibles. Hola, Camila. Me llamo Marina. Camila no respondió. Siguió con sus dedos en el aire, pero su mirada se desvió por un segundo hacia la mujer. No tienes que hablar si no quieres, dijo Marina. Solo quiero estar contigo un rato. Ese fue el inicio de algo nuevo. Durante las siguientes semanas, Marina se convirtió en el único rayo de luz en la vida de Camila. Jugaban con bloques sensoriales, escuchaban música instrumental, pintaban juntas. Y en medio de esa paz construida con paciencia, Camila empezó a dibujar cosas nuevas. Una de esas tardes, Marina encontró un dibujo en el suelo, medio arrugado. Lo extendió y sintió un escalofrío. Era la misma mujer de antes, con sangre saliendo de los ojos, pero ahora, detrás de ella, aparecía una figura masculina con una cadena en la mano. Camila había dibujado a Emiliano junto a Graciela. Marina llevó el dibujo a Alonso. Le explicó lo que había observado. Le habló de los cambios emocionales, de las señales de trauma. Alonso escuchó todo en silencio. Cuando terminó, se puso de pie. Voy al médico. No me siento bien. Fue al hospital privado de confianza. Entró solo. No permitió que nadie lo acompañara. Las pruebas fueron rápidas, pero los resultados fueron un golpe seco. Señor del Valle, dijo el doctor con voz baja. Tiene una masa en el lóbulo frontal. Es un tumor cerebral. ¿Es operable? Es maligno. Está en una zona complicada. Y en estado avanzado. ¿Cuánto tiempo? Con tratamiento, 6 meses. Quizá menos. Alonso no reaccionó. No lloró. No gritó. Solo asintió. Tengo una hija. Necesita protección absoluta. Entonces debe actuar ya, dijo el doctor. Porque su cuerpo pronto no podrá responder. Alonso salió del hospital con la mirada clavada en el suelo. Su mundo, que ya tambaleaba, ahora se rompía por completo. Su hija estaba en peligro, y él se estaba apagando desde dentro. Esa noche, volvió a revisar las grabaciones. Vio a Emiliano en la oficina. Revisando cajones. Hablando por teléfono. Sí, está haciendo cambios en el testamento, decía. No va a dejarme nada. Todo es para ella. Tenemos que apurarnos. La voz al otro lado era ininteligible. Pero Emiliano volvió a hablar. Graciela tiene control de la situación. Solo falta que el viejo se muera de una vez. Alonso cerró los ojos. Apoyó la frente sobre la mesa. En otro monitor, vio a Camila sentada frente al espejo, repitiendo una palabra. Sangre, sangre, sangre. Ese fue el punto de quiebre. Alonso levantó el teléfono.
Licenciado Padilla, es urgente. Prepare la documentación. Voy a destruir todo lo que estos miserables intentan construir a mis espaldas. ¿Quiere que venga a la mansión? Sí. Y tráigase protección. Esto ya no es una casa. Es un campo de batalla. Mientras tanto, en el sótano, Graciela abría una pequeña caja fuerte oculta bajo una tabla suelta. Dentro había fotos antiguas. La madre de Camila, vestida de empleada, sonriendo. Luego, un acta de nacimiento. Y una carta con la letra de Alonso. Graciela miró la carta y la quemó con una vela sin pestañear. Todo esto va a arder, igual que ella. En la mansión del Valle, la tensión se había vuelto una sustancia que se respiraba. Estaba en las paredes, en las alfombras, en las tazas de té. Hasta el aire parecía enfermo. Alonso no dormía. Cada minuto era un reloj descontando el tiempo que le quedaba de vida. Cada decisión, una carrera contra el cáncer que ya empezaba a mostrarle señales, pérdida de equilibrio, dolores de cabeza incontrolables, lapsos breves de confusión. Él lo sabía. Lo sentía. La cuenta regresiva había empezado. Y su hija, esa pequeña criatura de ojos enormes y alma rota, no estaba a salvo. Camila dormía encogida en su cama, abrazando un peluche desgastado. Su espalda, apenas cubierta por la camiseta, mostraba un moretón púrpura, aún fresco. Nadie sabía de dónde había salido, o más bien, nadie quería saberlo. Graciela pasaba por la puerta de su habitación cada mañana con un silencio casi coreografiado. Sus pasos eran suaves, pero su mirada era puro veneno. Marina, que había ganado lentamente la confianza de la niña, fue quien descubrió el hematoma. Mientras cambiaba su blusa durante una sesión terapéutica, vio la mancha. Se quedó congelada unos segundos. Camila no lloraba, no reaccionaba. Solo permanecía en silencio, como si ni siquiera sintiera dolor. Marina tragó saliva y acarició la zona con la yema de los dedos. ¿Te duele aquí?, preguntó con delicadeza. Camila no dijo nada, pero bajó la cabeza. Marina supo lo que eso significaba. Esa noche, pidió hablar con Alonso. Lo encontró en su estudio, rodeado de papeles, botellas de medicamentos y las pantallas que mostraban grabaciones constantes de cada rincón de la casa. «Tenemos que hablar», dijo Marina con firmeza. Alonso la miró con ojos apagados, pero asintió. «Camila tiene un hematoma en la espalda. No pequeño. No viejo. Uno reciente. Y no parece haber sido un accidente. No se lastimó jugando. Alguien le hizo eso». Alonso apretó los puños. Ya lo sabía. Lo había visto en las cámaras, pero aún no encontraba la forma de enfrentarlo sin provocar algo peor. ¿Sospechas de Graciela? Lo sospecho, pero Camila no me lo ha dicho. Aunque sus dibujos ya están gritando. Marina colocó sobre el escritorio 3 hojas. En una, la figura de una mujer alta con un delantal ensangrentado. En otra, la misma mujer de pie frente a una cama donde una figura más pequeña se escondía bajo las sábanas. Y en la última, algo que no había aparecido antes, un ataúd. Encima, una mariposa negra. Ella está diciendo algo. Y está empezando a recordar. Alonso tomó los dibujos. No dijo nada. Solo los observó como quien mira un mapa hacia un lugar que nunca quiso volver a visitar. Tengo que protegerla. Pero no puedo hacerlo solo, dijo con voz baja. Ya no tengo tiempo. Marina lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Estoy muriendo, Marina. Tengo un tumor cerebral. No queda mucho. Ella se quedó en silencio. El aire pareció hundirse en la habitación. Entonces hay que actuar ya. Lo sé. Por eso contacté a alguien. Al único que puede ayudarme a sacar a la luz todo esto. Esa misma noche, en un café apartado del centro, Alonso se reunió con Luciano Ortega. Periodista, de los pocos que aún no se vendían a la élite. Pelo desordenado, mirada aguda, voz firme. Había sido su amigo en la universidad, antes de que sus caminos se separaran.
Luciano eligió la verdad. Alonso eligió el poder. Hoy, sus caminos se volvían a cruzar. No te esperaba tan pronto, dijo Alonso al verlo entrar. Cuando dijiste que necesitabas hablar sobre Graciela, supe que era grave, respondió Luciano, tomando asiento. ¿Todavía tienes acceso a los archivos del caso de mi esposa? Luciano levantó una ceja. Ese caso se cerró por falta de pruebas. Dijeron que fue un suicidio. No fue suicidio. Fue asesinato. Y creo que Camila fue testigo. Aunque en ese entonces, era solo un bebé. Pero su mente lo bloqueó. Y ahora está empezando a recordarlo. Luciano sacó su libreta. Anotó rápido. ¿Quién lo hizo? Graciela. Luciano dejó de escribir. Lo miró directo a los ojos. ¿La misma mujer que crió a tu hijo? Sí. ¿La misma con la que, dicen, tuviste una relación antes de casarte? Esa misma. Luciano se inclinó hacia él. ¿Y por qué lo dices ahora? Porque voy a morir. Y ya no tengo miedo de lo que pueda pasar si lo cuento. Luciano volvió a escribir. ¿Tienes pruebas? No. Pero Camila las está dibujando. En otra parte de la ciudad, en la mansión, Graciela y Emiliano se encontraban en la cocina, sentados frente a una copa de vino. La cocina estaba vacía. Matilde había salido a hacer unas compras. Era el momento perfecto para hablar sin testigos. Padre ya lo sabe todo, dijo Emiliano, jugando con el borde de su copa. ¿Todo? Nos ha estado espiando. Tiene cámaras. Y creo que está preparando el testamento. Graciela mantuvo la calma. Miró al fuego de la chimenea como si hablara con él. Entonces debemos actuar antes de que lo firme. Camila debe desaparecer, dijo Emiliano con frialdad. No me importa cómo. Yo me encargo, dijo Graciela sin cambiar el tono de voz. Pero no será de golpe. Hay que hacerlo parecer un accidente. O una fuga. Esa niña es inestable. Nadie sospechará si desaparece. ¿Y qué hay de Marina? Esa mujer es un problema. Está demasiado cerca. Haz lo que tengas que hacer, dijo Emiliano. Pero necesito que esto termine. Ya. Graciela se levantó. Se acercó a Emiliano. Le acarició el rostro como si fuera un niño. Recuerda algo, tú eres mi verdadero legado. No esa criatura enferma. En la habitación de Camila, Marina la ayudaba a ordenar sus juguetes. La niña parecía más tranquila. Ya no se mordía los brazos, ya no se escondía. Pero sus ojos seguían tristes. Como si supiera algo que no podía decir. ¿Quieres dibujar hoy? Preguntó Marina. Camila asintió. Tomó los lápices. Dibujó una figura femenina, con una bata blanca. Luego, dibujó otra mujer, de ojos oscuros, boca torcida, con algo en la mano. Marina no entendía qué era. Parecía un frasco. ¿Qué es esto? Camila miró el dibujo. Luego susurró, por primera vez en días. Veneno. Marina sintió un escalofrío. ¿Quién tiene ese veneno? Camila miró al suelo. Luego, con voz más clara, murmuró. Ella mató a mamá. Marina contuvo la respiración. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Acarició la cabeza de la niña. ¿Estás segura, Camila? La niña asintió. Esa noche, Marina subió corriendo a la oficina de Alonso. Le contó todo. Le mostró el dibujo. Tenemos que sacarla de aquí. Alonso asintió. Ya estoy planeando su salida. Voy a dejarle todo a nombre de un fideicomiso, controlado desde fuera del país. Pero antes, necesito la verdad completa. Quiero que Luciano descubra todo. Quiero nombres, fechas, documentos. Si muero antes de que se haga justicia, al menos que el mundo sepa quién era Camila. ¿Y por qué la querían destruir? Marina se quedó en silencio. Luego dijo algo que Alonso no esperaba. Hay algo más que debería saber.
Matilde me contó que Camila podría ser más que adoptada. Que podría ser hija biológica tuya. Alonso la miró, como si le hubieran clavado un puñal. ¿Qué estás diciendo? Graciela tuvo acceso a los archivos de nacimiento de la niña. Y quemó algo en el sótano hace unos días. Nadie sabe qué era. Pero Matilde cree que esa niña podría ser el resultado de algo que ocurrió hace muchos años. Algo que tú tal vez no recuerdas. Alonso se sentó. El mundo se le vino abajo. ¿Estás diciendo que Camila es mi hija, y de Graciela? No lo sé. Pero hay algo oscuro ahí. Y Graciela está desesperada porque nadie lo descubra. Alonso sintió la punzada en la cabeza. Otra vez. Más fuerte. Tengo que encontrar la verdad. Antes de que el tumor me gane. Marina se acercó y le tomó la mano. Y yo te voy a ayudar. El reloj en la oficina de Alonso marcaba las 2 de la madrugada. El aire era denso. Las luces de las cámaras de seguridad parpadeaban sin ritmo, como si algo invisible se arrastrara por las paredes. En el centro del escritorio estaban los últimos dibujos de Camila, extendidos sobre la madera pulida como si fueran pruebas de un crimen antiguo. Marina, sentada frente a él, los observaba sin pronunciar palabra. Frente a ella, Alonso hablaba con voz apagada. Ella mató a mi esposa. Camila lo sabe. Siempre lo supo. Solo que no podía decirlo. Y ahora que empieza a recordar, su vida corre más peligro que nunca. Marina no apartaba la vista de la imagen. El dibujo mostraba a Graciela con una sonrisa torcida, parada frente a una mujer desplomada en el suelo. Al fondo, una cuna. Camila había dibujado una mariposa negra sobre la cuna, el mismo símbolo que siempre usaba cuando algo malo estaba por ocurrir. Un símbolo de advertencia. Hay un patrón, dijo Marina en voz baja. En cada dibujo donde aparece Graciela, también hay sangre. Y cada vez está más cerca de la cuna. Camila estaba ahí. Vio todo. Tenía apenas meses, pero su mente lo registró. Y ahora lo está sacando. Su memoria visual es como una cámara. Y nadie le creyó, respondió Alonso. Ni siquiera yo. Durante años pensé que fue un suicidio, una sobredosis. Pero ahora todo cuadra. La noche en que mi esposa murió, Graciela estuvo sola en la casa. Dijo que encontró el cuerpo. Fue la única testigo. Marina cerró los ojos. Tomó aire. Luego dijo algo que no esperaba ni ella misma. Necesitamos ayuda externa. Esto ya no es una simple sospecha. Es un crimen sin resolver. Y Camila es la única que puede hablar. Pero si ella desaparece, todo se pierde. Esa misma mañana, Alonso hizo algo que no había hecho en años, pidió ayuda. Contactó con un viejo camarógrafo de confianza, un hombre al que alguna vez salvó de la ruina financiera. Le pidió que llevara su equipo a la mansión, en secreto. No quería periodistas. No quería escándalos. Solo necesitaba grabar algo antes de que su cuerpo lo traicionara. Horas después, en una habitación sin ventanas, Alonso se sentó frente a la cámara. Vestía un suéter gris, parecía 10 años más viejo. Sus ojos estaban húmedos, pero no por debilidad. Sabía que esas palabras serían las últimas que podría decir con coherencia. Mi nombre es Alonso del Valle, y esta es mi verdad. Durante los siguientes 15 minutos, relató todo. Su relación con Graciela. Su matrimonio. La muerte sospechosa de su esposa. La llegada de Camila. La forma en que comenzó a notar que la niña tenía recuerdos bloqueados. Mostró los dibujos. Mencionó los nombres de quienes encubrieron el caso. Y al final, hizo algo inesperado, mencionó a Emiliano. Si este video sale a la luz después de mi muerte, quiero que el mundo sepa que mi hijo no fue una víctima. Fue parte. Él eligió. Y Camila, es la única inocente en esta historia. Terminó el video, guardó la tarjeta de memoria en una caja fuerte, y dejó instrucciones claras a su abogado para liberarlo solo en caso de su muerte. Lo que Alonso no sabía,
era que Emiliano lo estaba escuchando desde el otro lado de la puerta. Esa noche, mientras Marina preparaba a Camila para dormir, recibió una visita inesperada. Emiliano tocó a su puerta con una sonrisa forzada. ¿Puedo hablar contigo un momento? Quiero disculparme por cómo me comporté antes. Marina dudó, pero accedió. Lo invitó a pasar. Emiliano le ofreció una taza de té que él mismo preparó en la cocina. Ella lo tomó por cortesía, aún desconfiando. La conversación fue corta, llena de frases vacías. Camila parece estar mejor contigo, dijo él. Mi padre está muy agradecido. No lo hago por agradecimiento. Lo hago porque nadie más parece ver que esa niña está gritando por ayuda, solo que no lo hace con la voz. Emiliano sonrió. A veces, lo que no se dice, es lo que más daño hace. Marina notó algo extraño en su tono. Sintió un sabor amargo en la boca. Se levantó. Discúlpame, tengo que ir al baño. Al entrar, se miró en el espejo. Su vista comenzó a nublarse. Sentía un ardor en la garganta. Los latidos en las sienes se volvieron golpes sordos. Apenas alcanzó a abrir la puerta antes de desmayarse frente a Camila. La niña no gritó. Se acercó, puso su mano sobre la mejilla de Marina y se quedó quieta. Su mundo se volvió confuso otra vez. El caos regresaba. Marina fue llevada de emergencia al hospital. Diagnóstico: envenenamiento por sustancia desconocida. No había signos de ingreso forzado, ni huellas externas. Solo una taza de té quebrada en el suelo. Alonso llegó al hospital horas después. Estaba devastado. Los médicos no tenían muchas esperanzas. Está en coma inducido. Su cuerpo está luchando, pero no podemos saber si despertará. Camila no habló durante 3 días. No comía. No dibujaba. Solo miraba por la ventana del cuarto como si esperara una señal del cielo. Y fue entonces cuando apareció Graciela. Entró sin tocar. Cerró la puerta con suavidad. Se sentó frente a ella. Tú arruinaste todo, dijo con voz baja. Nadie te pidió que vinieras a esta casa. No perteneces aquí. Ni lo harás jamás. Camila no la miró. Tu madre tampoco pertenecía. Se metió donde no debía. Pagó el precio. Tú podrías correr la misma suerte si no aprendes a cerrar esa boquita. La niña giró la cabeza lentamente. Por primera vez en días, la miró directamente a los ojos. Fue solo un segundo. Pero suficiente para que Graciela se incomodara. Sabes lo que viste, continuó. Y sabes que nadie te va a creer. Eres una niña extraña. Nadie escucha a los niños como tú. Camila bajó la mirada. Graciela salió del cuarto. Esa noche, Camila volvió a dibujar. Lo hizo en silencio. Usó un solo color, negro. El dibujo mostraba a una mujer con un cuchillo. Detrás de ella, una figura que parecía la de su madre, caída en el suelo. Y en una esquina, una niña dentro de una cuna, mirando todo. Camila había dibujado lágrimas en su propio rostro. Lágrimas que caían fuera del papel. Dejó el dibujo sobre su cama. Y desapareció. Matilde fue la primera en notar su ausencia. Entró a su cuarto y solo encontró la hoja con el dibujo. Gritó. Alonso subió de inmediato. Al ver la imagen, cayó de rodillas. La perdí, otra vez. Luciano fue llamado de inmediato. Ya tenía varias pruebas reunidas, grabaciones, testigos, copias de actas manipuladas por Graciela, fotografías del sótano donde se hallaron pertenencias de la esposa de Alonso que nunca fueron entregadas a la policía. Todo apuntaba a una red más grande. Una operación que usaba a niños y sirvientas para manipular herencias, desapariciones y silencios. La niña no pudo salir sola, dijo Luciano mientras revisaban las cámaras. Alguien la ayudó. O la obligó. Revisaron cada rincón. Nada. Las grabaciones de la noche habían sido borradas. Esto fue planeado, dijo Alonso con la voz rota.
Alguien sabía lo que iba a pasar. En la chimenea de la sala encontraron restos de papel quemado. El dibujo anterior. Graciela intentó desaparecerlo. Pero no completamente. Luciano sacó una fotografía del dibujo sobreviviente. Esta es la verdad que estaban intentando enterrar. Y ahora, tenemos que encontrar a esa niña antes de que sea demasiado tarde. El silencio de la casa se volvió insoportable. No era un silencio común. Era uno que arrastraba culpa, uno que no permitía respirar. La mansión del Valle, majestuosa por fuera y podrida por dentro, se había transformado en una prisión sin barrotes. Camila no estaba. Su cama intacta. El dibujo sobre las sábanas, con Graciela sosteniendo un cuchillo, había sido el último grito antes de desaparecer. Y Alonso se estaba deshaciendo, como si la niña se hubiera llevado la última razón que lo mantenía vivo. Matilde fue quien encontró la carta. No tenía remitente. Estaba deslizada por debajo de la puerta del despacho de Alonso. El sobre era blanco, sin sello, sin timbres. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno escolar. En el centro, el dibujo de una jaula. Y dentro de ella, una niña con la cabeza gacha. Al reverso, una sola frase: el silencio se entierra. Alonso ya no podía más. Se arrastraba por la casa. La medicación para el tumor ya no hacía efecto. Su cuerpo temblaba. Sus piernas fallaban. Tuvo que apoyarse contra la pared al leer aquella nota. Luego se deslizó lentamente hasta quedar sentado en el suelo, con la mirada vacía. Luciano llegó media hora después. Había pasado toda la noche rastreando conexiones de Graciela, revisando registros antiguos. Cuando vio a Alonso en ese estado, se arrodilló junto a él. ¿Qué es esto?, preguntó al ver el dibujo. Es ella, respondió Alonso con voz ronca. Está viva. Pero no sé dónde. Me están jugando con la mente. Se burlan de mí, de ella. ¿Quién te lo envió? No lo sé, pero hay más. Alonso abrió el cajón de su escritorio y sacó otros 2 dibujos. Uno mostraba una escalera descendente. Otro, un ojo con una lágrima negra. Luciano los colocó sobre el escritorio. Luego, miró hacia la pared. Algo no encajaba. Esta casa tiene rincones que no aparecen en los planos. Tú mismo me dijiste que fue construida hace siglos. ¿Alguna vez exploraste el subsuelo? Alonso negó con la cabeza. Yo restauré la parte principal, no los cimientos. Luciano se levantó. Recorrió los pasillos. Revisó detrás de las estanterías. Golpeó paredes buscando huecos. En el ala sur, detrás de una alfombra vieja y un mueble cubierto con sábanas, encontró una puerta de hierro con un candado oxidado. La forzó. Dentro, una escalera descendía en espiral, envuelta en oscuridad. Aquí hay algo, Alonso, dijo en voz alta. Alonso intentó ponerse de pie, pero no pudo. Cayó de rodillas. Sangraba por la nariz. Matilde lo ayudó a sentarse en una silla. Llama a un médico, dijo débilmente. Pero entra primero. Encuentra a mi hija. Luciano bajó con una linterna. El aire olía a humedad, a encierro antiguo. Las paredes eran de piedra desnuda. El suelo crujía con cada paso. Luego escuchó algo. Un leve golpeteo. Se detuvo. Y volvió a oírlo. Venía del fondo del pasillo. Mientras tanto, Graciela caminaba por la casa como si nada hubiera ocurrido. Su rostro mostraba una tristeza ensayada. Saludaba a los policías que habían sido enviados por Alonso para investigar la desaparición de Camila. Daba entrevistas cortas a la prensa con una voz temblorosa, cuidadosamente calibrada. Era como una hija para mí, no puedo creer que alguien le hiciera esto. Luciano había instalado una cámara oculta en la sala principal y observaba su comportamiento desde su portátil. La forma en que tocaba el crucifijo en su cuello. Las palabras que elegía. La ausencia de lágrimas. Todo era teatro. Horas después, la policía le pidió presentarse a declarar.
Graciela accedió, pero antes, fue a su habitación y quemó una carpeta entera de documentos. Cuando la policía la escoltó a la estación, dejó atrás una caja cerrada con llave bajo su cama. Dentro, había algo que ni siquiera Alonso sabía, cartas escritas a mano por la madre biológica de Camila. Cartas que Graciela había interceptado. Cartas donde la mujer rogaba por ayuda. Y donde revelaba que estaba embarazada de Alonso. En la estación, Graciela fue interrogada durante más de 3 horas. Mantuvo la calma. Negó todo. Dijo que Camila era inestable. Que probablemente se había escapado sola. Que Marina tenía demasiada influencia sobre ella. Que el estrés de la enfermedad de Alonso había desequilibrado la casa. ¿Y qué hay del video grabado por el señor del Valle, donde dice que usted fue amante suya y que posiblemente mató a su esposa? Graciela sonrió. Un hombre moribundo no es una fuente confiable. La culpa lo está consumiendo. Inventará cualquier cosa para no enfrentar la verdad. El oficial anotó algo en su libreta. ¿Conoce el paradero de Emiliano? No. Hace semanas que no lo veo. ¿Le pidió ayuda alguna vez para sacar a Camila de la casa? Jamás. Luciano observaba la grabación de ese interrogatorio desde su celular. Mientras la escuchaba mentir con una serenidad escalofriante, recibió una llamada de Matilde. Lucía está aquí, dijo con tono urgente. ¿Lucía? La sirvienta. Aquella que desapareció hace años. Dice que tiene algo que contarte. Luciano colgó y fue directo a la casa. Allí, en la cocina, una mujer de casi 80 años, de cabello blanco recogido y rostro lleno de arrugas, sostenía una taza de té con manos temblorosas. Me fui de esta casa porque sabía demasiado, dijo Lucía sin rodeos. Y tuve miedo. Pero ahora que sé que esa niña está en peligro, no puedo seguir callando. Luciano se sentó frente a ella. ¿Qué sabe? Camila no fue adoptada. Fue robada. Su madre trabajaba aquí. Era una muchacha joven, humilde. Se llamaba Soledad. Quedó embarazada de Alonso, pero Graciela se enteró. Ella fue quien la empujó por las escaleras. Dijo que había sido un accidente. Pero yo la vi. Vi cómo la amenazó antes. Y después, cómo escondió el cuerpo durante horas antes de llamar a la policía. Luciano sintió que el estómago se le apretaba. ¿Y la niña? La registraron como adoptada meses después. Graciela falsificó los papeles. Convenció a Alonso de que era una huérfana, que su madre la había abandonado. Y él, destruido por la muerte de su esposa, la aceptó sin preguntar. Luciano se levantó de golpe. ¿Dónde está la tumba de Soledad? No hay tumba, dijo Lucía, bajando la voz. Nunca se hizo un funeral. Nadie la reclamó. Porque Graciela se encargó de que nadie supiera que alguna vez existió. Mientras tanto, en lo profundo del sótano, Camila se encontraba sentada en un rincón húmedo. Tenía los labios partidos, los ojos secos. Pero su mente seguía activa. En el suelo, con un trozo de yeso, había dibujado una mariposa. Una mariposa negra. La misma que Alonso le enseñó cuando era pequeña. Si estás en peligro, dibuja una mariposa, le había dicho él una vez. Alguien la verá. Y alguien la vio. Luciano, que había bajado por segunda vez con más linternas y equipo, notó algo nuevo. Una cámara oculta entre las piedras, colocada en un rincón del sótano, estaba encendida. La luz roja parpadeaba. Grabando en vivo. Siguió el cable. Lo condujo a una pared falsa. La abrió. Y ahí estaba ella. Camila, en cuclillas, rodeada de garabatos. Había dibujos por todas partes. Algunos en las paredes. Otros sobre el suelo. Uno de ellos mostraba a Graciela empujando a una mujer por las escaleras. Otro, a Emiliano con una soga. Luciano se arrodilló. Camila, soy amigo de tu papá. Estoy aquí para ayudarte. Ella no respondió. Solo alzó el dedo y señaló la mariposa. Luciano sacó su teléfono. Llamó a Alonso.
La encontré. El grito que se escuchó del otro lado del teléfono no fue de alegría. Fue de liberación. Como si algo se quebrara por dentro. Pero faltaba lo peor. Desde una cámara secundaria en su portátil, Luciano notó movimiento. Alguien más estaba en el sótano. Unos metros más atrás. Silencioso. Oculto. Observando. Era Emiliano. El miedo tiene un sonido. No es un grito, ni un disparo. Es el eco hueco de pasos que se acercan mientras la verdad se arrastra por los rincones oscuros. En el sótano de la mansión del Valle, Camila seguía inmóvil, su pequeña figura encogida, su mirada fija en la mariposa que había dibujado con yeso en el suelo. A su lado, Luciano apenas respiraba, sabiendo que alguien más estaba allí. Sabía que no podía moverse de forma brusca. Cualquier movimiento podía significar el final. Y el rostro de Camila lo decía todo. Lo había sentido primero que él. Sabía que estaban siendo observados. Luciano lentamente giró la cabeza hacia la oscuridad. La cámara oculta instalada en su mochila mostraba la silueta de Emiliano tras la pared rota. Tenía una linterna apagada en la mano derecha. En la otra, algo más brillante. Una navaja. Y la sonrisa torcida de quien ya no tiene nada que perder. No tienen idea de lo que están haciendo, dijo Emiliano con voz tranquila, sin moverse. Están destruyendo una familia, por culpa de una niña enferma. Luciano dio un paso al frente, colocando su cuerpo entre Camila y Emiliano. Esto no tiene que terminar mal. La policía está en camino. Ya saben todo. ¿Todo? Preguntó Emiliano, avanzando lentamente. ¿Saben que ella no es solo una niña huérfana? ¿Qué es el error más grande que cometió mi padre? Luciano lo miró fijamente, sin responder. Camila no debió nacer, continuó Emiliano, ahora con la voz crispada. Ella es la prueba viva de que esa sirvienta destruyó nuestra familia. ¿Y ahora, quieren darle toda la fortuna? ¿Toda la herencia? ¿Todo lo que me corresponde? Antes de que pudiera acercarse más, una luz fuerte iluminó el pasillo desde las escaleras. Era Alonso. Con dificultad, bajaba peldaño a peldaño, apoyado en un bastón, con la camisa manchada de sudor, el rostro pálido y la mirada firme. Detrás de él, 2 agentes de policía con armas desenfundadas. Emiliano, dijo Alonso, con una voz cargada de dolor. Ya basta. Emiliano lo miró con odio. Llegas tarde. Como siempre. Camila es mi hija, dijo Alonso, acercándose con pasos inestables. Y tú no eres menos por eso. Lo fuiste todo, hasta que te corrompiste. Me quitaste todo. Gritó Emiliano. Todo. Desde que ella apareció, dejaste de mirarme como hijo. Como si me hubieras reemplazado. Te perdiste solo, respondió Alonso. Y ahora, si no bajas esa navaja, terminarás de destruirte. Emiliano dio un paso más, pero los oficiales levantaron sus armas. Ni un movimiento, ordenó uno de ellos. Luciano aprovechó el instante para tomar a Camila en brazos y alejarla. La niña temblaba, pero no lloraba. Sus ojos estaban abiertos, atentos, encendidos. Por primera vez, su mente parecía procesar todo con nitidez. Graciela apareció justo en ese momento. Bajó corriendo, gritando el nombre de Emiliano. Traía un bolso. Sabía que era su última oportunidad. No le disparen. Rogó. Yo soy la culpable. Él solo me protegía. Todos voltearon a mirarla. Alonso dio un paso hacia ella, trastabilló, se sostuvo del muro. Eso es lo más sincero que has dicho en toda tu vida, escupió Alonso. Cuéntales, Graciela. Diles lo que hiciste. Graciela se detuvo. El rostro se le deformó. ¿Quieres que lo diga aquí? ¿Ahora? Sí. Aquí. Frente a ella, respondió Alonso, señalando a Camila. Frente a nuestra hija. El silencio cayó como una losa. ¿Nuestra hija? Repitió uno de los oficiales.
Graciela se giró hacia ellos con una sonrisa rota. Sí. Ella es hija de Alonso. Pero no por amor. Fue por venganza. Luciano apretó los dientes. ¿Qué estás diciendo? Él me usó. Durante años. Me escondía. Me prometía cosas. Hasta que conoció a esa mujer. Me reemplazó. Me humilló. Me ignoró. Graciela alzó el mentón. No lloraba. Ya no podía. Así que una noche, lo drogué. Me aseguré de que no recordara nada. Me dejé embarazar. Y luego, tuve a Camila. Planeaba irme. Criarla lejos. Pero ella apareció. Su esposa. Embarazada también. Y entonces, no pude soportarlo. Los agentes se miraron. Luciano se acercó lentamente a Alonso, quien no podía mantenerse de pie. Camila escuchaba cada palabra sin moverse. Tú mataste a Soledad, dijo Alonso en un susurro. La empujé. Sí. Y lo haría de nuevo. Iba a arruinarlo todo. Ya no me quedaba nada. Pero no sabía que la niña estaba ahí. No sabía que Camila lo había visto todo desde su cuna. Camila se llevó las manos a los oídos. Las lágrimas caían en silencio. Luego, se puso de pie. Caminó hacia Graciela. Se detuvo a 1 metro. Todos lo observaron sin entender. No. Gritó con todas sus fuerzas, con una voz que pareció romper la piedra. El grito rebotó en las paredes. Nadie se movió. Era la primera vez que la escuchaban levantar la voz. Y era devastador. Graciela se derrumbó. Cayó de rodillas, se cubrió el rostro con las manos. Alonso se desplomó. Luciano lo sostuvo como pudo, pero el cuerpo de Alonso ya no respondía. La presión le había estallado por dentro. La sangre corría por su nariz y sus labios. Papá, susurró Camila, acercándose. Alonso alzó una mano temblorosa. La tomó. La apretó con fuerza. Le miró a los ojos. Perdóname, hija. Y exhaló. Los médicos llegaron minutos después. Ya era tarde. Alonso del Valle había muerto, sosteniendo la mano de la niña a la que nunca supo cómo proteger, hasta el final. Graciela fue arrestada en ese mismo instante. No opuso resistencia. Solo repetía en voz baja que lo había hecho todo por amor. Emiliano aprovechó el caos. Desapareció. Escapó por un pasillo lateral, por una de las salidas de servicio. Ayudado por 2 hombres en un coche negro, desapareció antes de que nadie pudiera detenerlo. Días después, el video grabado por Alonso fue entregado a la fiscalía. Se volvió viral. Fue reproducido por todos los medios. Causó indignación, llanto, rabia. El país entero conoció la verdad. La historia de Camila tocó cada rincón de la sociedad. Las redes estallaron. Las marchas comenzaron. Los diarios titularon con palabras que no se habían atrevido a usar en años: esclavitud emocional, violación planificada, corrupción de herencias, niños invisibles. Luciano fue llamado como testigo en el juicio. Marina, aún en coma, fue declarada víctima clave. Matilde, por fin, testificó. Y Lucía, desde su rincón de silencio, confirmó todo lo que años atrás había guardado por miedo. El testamento de Alonso se hizo público en medio de la conmoción. En él, no solo dejaba toda su fortuna a Camila. También anulaba legalmente cualquier derecho de Emiliano sobre sus bienes. Y añadía una cláusula específica, que la historia de su hija debía ser preservada en una fundación creada con su nombre. El país se paralizó. Camila fue trasladada a un lugar seguro, bajo protección federal. Ya no era solo una niña. Era el símbolo de algo más grande. Una verdad que se había ocultado durante demasiado tiempo. Pero, desde la sombra, Emiliano seguía planeando. El sol no salía con prisa. Subía despacio, como si supiera que aquel lugar no estaba acostumbrado a la luz.
El orfanato San Martín, una construcción antigua y modesta a las afueras de la ciudad, se había convertido en refugio, pero también en testigo de cicatrices silenciosas. En una de sus habitaciones, decorada con dibujos pegados en las paredes, una niña de 10 años observaba el amanecer con los pies colgando desde el alféizar de la ventana. Camila no decía mucho, pero cada día tenía algo que mostrar. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora brillaban con algo distinto. Era como si la oscuridad que había vivido no la hubiera vencido, sino moldeado. La rutina del orfanato era sencilla: desayuno temprano, clases con los tutores, caminatas por el jardín, sesiones de dibujo, juegos de mesa, silencio antes de dormir. Camila nunca se quejaba. Participaba poco, pero siempre escuchaba. Cuando dibujaba, lo hacía con una concentración feroz, como si cada trazo fuera parte de un código que solo ella comprendía. A veces, los otros niños la observaban con curiosidad, otras veces, la evitaban. Había algo en ella que los intimidaba sin querer, una madurez extraña para alguien tan joven. Marina caminaba con calma por los pasillos del orfanato. Su paso era lento, medido, aún convaleciente. Había despertado del coma 8 meses atrás. Los médicos dijeron que fue un milagro. Que su cuerpo había resistido algo que habría destruido a otros. Pero ella sabía que no fue solo una cuestión de biología. Camila había sido su ancla. Su recuerdo, su rostro, sus dibujos. Cuando abrió los ojos en el hospital y preguntó por ella, lloró al saber que estaba viva, protegida, lejos del ruido. Desde entonces, había dedicado cada minuto a seguirla de cerca. Esa mañana, Marina la encontró sentada frente a una hoja en blanco. Camila dibujaba en silencio. Marina se agachó a su lado, sin interrumpir. «¿Voy qué estás creando?», preguntó con dulzura. Camila no respondió. Siguió trazando líneas. Cuando terminó, giró el dibujo para mostrarlo. Marina lo miró. Era una casa de techo rojo, con una puerta abierta. A un lado, un árbol frondoso. Bajo el árbol, una figura masculina de traje, abrazando a una niña pequeña que le devolvía la sonrisa. Arriba, un sol amarillo con rayos largos y una carita feliz. Marina tragó saliva. ¿Y ese hombre, quién es? Camila sonrió apenas. Luego, con voz suave, respondió: «Papá». Fue la primera vez que lo decía en años. Marina cerró los ojos. Sintió una lágrima recorrerle la mejilla. No por tristeza, sino por algo más profundo, esperanza. A kilómetros de allí, en una sala de edición, Luciano Ortega revisaba la última versión de su reportaje. El documental sobre el caso del Valle ya tenía fecha de publicación. Lo había llamado La Niña del Silencio. Era más que una historia de abuso. Era una denuncia contra todo un sistema podrido. Había revisado durante meses grabaciones, testimonios, documentos legales, cartas, fotografías escondidas, restos de diarios quemados. Todo encajaba. Lo que parecía una tragedia aislada era apenas la punta de una red de explotación, corrupción y silencio. Se grabó a sí mismo con voz firme. 2 años han pasado desde que la pequeña Camila fue rescatada del sótano de la mansión del Valle. 2 años desde que la verdad salió a la luz. Pero el silencio, ese que fue cómplice durante tanto tiempo, sigue siendo nuestro enemigo más peligroso. Esta historia no termina con un arresto. Ni con una herencia. Esta historia termina cuando dejemos de mirar hacia otro lado. El reportaje fue publicado esa misma semana. En menos de 24 horas, superó los 3 millones de visualizaciones. Las redes estallaron. Aparecieron otros testimonios. Otras niñas. Otras casas. Las autoridades comenzaron una investigación nacional. Varios jueces fueron suspendidos. Notarios detenidos. Empresas fantasmas expuestas. Y entre todo ese caos, una noticia rompió los titulares. Graciela, interna en una prisión de máxima seguridad, fue encontrada muerta en su celda. El informe decía, aparente suicidio. Pero las marcas en su cuello no coincidían con autoasfixia. La autopsia fue apresurada.
su cuerpo fue cremado sin notificar a la familia. No hubo velorio. No hubo entierro. Solo una nota sin firma, la verdad no se olvida. Marina leyó la noticia y supo que alguien había cobrado una vieja deuda. El pasado, aunque callado, siempre encontraba la forma de ajustarse las cuentas. Emiliano seguía prófugo. Durante meses, su paradero fue un misterio. Hasta que, en una operación internacional, fue capturado en Europa del Este. Vivía con otro nombre. Operaba una red de adopciones ilegales. Manejaba documentos falsos, vendía identidades, compraba voluntades. Fue arrestado con más de 40 menores en su red. Entre ellos, varios latinoamericanos. El escándalo fue internacional. Y esta vez, ningún político pudo protegerlo. En la sala de prensa, cuando lo interrogaron, dijo: "No me arrepiento. Yo solo tomé lo que era mío". Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción. Durante el juicio, nunca mencionó a Camila. Nunca aceptó lo que hizo. Ni siquiera al final. El Orfanato San Martín fue contactado por la Fundación del Valle, creada con la herencia de Alonso. Querían organizar una exposición de arte con los dibujos de Camila. Marina dudó al principio. No quería exponerla. Pero la niña, al escuchar la propuesta, no dijo nada. Solo fue a su habitación, tomó una carpeta y la entregó en silencio. Esa noche, en la Galería Central del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, se inauguró la exposición. El título, pintado en letras grandes, decía: "Lo que no dije con palabras". Las salas estaban llenas de niños, periodistas, activistas, artistas, sobrevivientes. Cada dibujo tenía una pequeña descripción escrita por Marina. Pero hubo uno que se llevó todas las miradas. Una hoja sencilla, sin colores, solo grafito. Un árbol, una casa, una niña. Y un hombre de traje abrazándola bajo el sol. Esa imagen se convirtió en un símbolo. Fue replicada en camisetas, pancartas, libros, murales. Camila se convirtió, sin quererlo, en un ícono de resistencia. No por lo que dijo, sino por lo que sobrevivió. Al finalizar la exposición, Marina se arrodilló a su lado. ¿Estás feliz? Camila la miró. Asintió con dulzura. ¿Qué piensas cuando lo ves? La niña volvió a mirar el dibujo. Luego, sin apartar la vista, respondió: que él me ve, desde ahí. Marina sonrió. ¿Desde el cielo? No, desde el sol. Al día siguiente, Luciano cerró el reportaje con una frase que se haría viral. La vida puede arrancarnos la voz. Puede callarnos con miedo, con violencia, con mentiras. Pero no puede apagar el alma de quienes nacen para brillar. Porque incluso desde el rincón más oscuro, hay quienes siguen dibujando el sol. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.